Bé, bon dia, Julio. Bon dia, com anem? Molt bé, home. Avui contents Sí? de comptar... Avui tenim un convidat. Sí, convidat especial i el que apreciem molt i el coneixem fa poc, eh? Correcte. Aquí el teniu. Aquí el teniu. Raúl. Muy buenas, Julio y Albert, gracias por la invitación. Nada, un placer. Y el debut. Como, no sé si sabéis, però ja us explico. Raúl és un youtuber també com nosaltres. Consagrado. Consagrado, mallorquí, aunque ell és de Màlaga, però ja fa molts anys que viu aquí a Mallorca. I bé, el vaig conèixer per YouTube, curiosament amb uns vídeos que fa sobre la Mallorca talaiótica. Sí, precisamente tengo ahí una sección en el canal mío, una sección que voy recuperando y abandonando, pero que siempre está ahí, que me gusta mucho hacer excursiones a esos lugares de la Mallorca talaiótica, inaviforme, recorrérmelo y contarlo un poquito a mi manera, porque no es lo mío la arqueología ni la historia, pero sí la ficción. Y nada, yo creo que sí, fue ahí un vídeo que viste y luego que viste y que ahí empezó todo. Muy bien, muy bien. Sí, yo ahí te empecé a conocer porque es un tema que siempre me ha gustado también, ¿no? Y más tratando el tema de Mallorca, Sí. talaiótica, que es bastante poco conocido, yo creo. En YouTube precisamente yo diría que sí, que es bastante desconocido. No sé si incluso incluso en la propia Mallorca y para los propios mallorquines. Claro, muy bien. Y bueno, nada, decir que bueno, es un consagrado y experto caminante de Caminos de Santiago, ¿verdad? Bueno, Sí. ahí poco a poco. Ya Cada tendremos- año algún caminito y sí, Muy bien, pero muy vamos, ya vamos acumulando, sí. Sí, Kilómetros. Ahora mismo acaba de hacerse el camino mozárabe desde Baena a Mérida. Bueno, ahora sí, lo que pasa es que empezamos en Málaga porque tuve que partirlo por los días que yo tenía libre y tal, pero bueno, Málaga-Mérida, sí, Muy bien. uno de los mozárabes. Bueno, pues ya lo sabéis. Luego en descripción ya os pondré el link a su canal, Sí. Walito Camina. Eso. Y nada, y Se agradecen los comentarios, que es lo que más me gusta a mí. Ya ni suscripciones, ni likes, no, Eso, comentarios. comentarios, Me exacto. encanta poder responder comentarios. Pues venga, ya lo sabéis, a escribirnos en comentarios, decirnos cosas y nada, espero que disfrutéis de la ruta de hoy. Seguro que sí. Vinga. Bé, Julio, l'excursió d'avui, explica'ns una mica. Perfecte. Estem a la Pont d'Espí i de la Pont d'Espí anem a Esgalatzó. Així de senzill. No és llarga, però està guapa. Molt bé. Disfrutareu quan mireu el vídeo. Sí, no us ho perdeu. Vinga, Fins fins ara. Venga. Us heu preguntat mai què passa quan s'acaba el camí de Santiago? En aquesta ruta ho descobrim amb en Raúl, youtuber apassionat de la Mallorca talaiòtica, que arriba en la temuda ressaca del camí. Però no patiu, en Julio i jo tenim un pla. Sortim d'excursió per fer-lo riure, caminar i oblidar, ni que sigui per unes hores aquesta enyorança. Prepareu-vos per una ruta plena de bon humor, converses espontànies, els acudits inconfusibles d'en Julio i alguna sorpresa pel camí. Una aventura per reconnectar amb la natura i amb el somriure.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va la excursión? Muy buena compañía, muy fresquito todavía, o sea que va genial, Perfecto. genial. Ahora hemos llegado aquí a un primer petit descans. Com es diu aquesta torre, Julio? No lo sé. No sabem, no? Ja ho buscaré. No sé, mira, Ja ho buscaré, sí. Torre de vigilància diu aquí i no diu res més, Ja. Aquí pone contra incendios forestales Galatzó. Sí, es la torre de Galatzó y nada más. No, Va. no hay nada más que contar de aquí. Bueno, Qué vista. ¡Ay! bé. Cómo te Ah, ves en las ya, nubes, sí, ya tengo el qué nombre, guau. tú. Sí, Sí. Es Socorrat. Socorrat. ¿Sabes lo que es el Socorrat? En la La parte parte de quemada. la arroz quemada, por eso, así se llama. Sí. Es Sí. Socorrat. Que vol dir que quan arribes aquí ja estàs una mica cremat. No, sí, no sé. No sé, pero es chula la torre. Molt. Chula. Y el paisaje también, mira cómo Sí. pasan las. Tenemos aquí como un pequeño balcón, ¿eh? The fortune lady told my mama before I saw the sun. Said your boy's gonna love too hard and break more than one. You're gonna make sweet women laugh and cry, laugh and cry, laugh and cry. In a whole wide world, laugh and cry. Gonna ask him why, laugh and cry. But you know why I'm torn. Everybody knows I'm torn. Yeah, you know I'm a midnight man. Everybody knows I'm torn. I got a black cat charm and a heart turned blue. Got a letter from my... Y luego hay un chiste que este es mío, pero O sea, este no es este es mío. Bueno. Esto, Creador de. sí. Esto es una playa desierta, imagínate yo el tren a las 5 de la mañana, ¿sabes? No hay nadie. Y Dios. Y viene una caracola caminando por la arena, por un lado, y por otro lado, una almeja. Cuando se cruza, la almeja le dice a la caracola: hola, caracola. Y la caracola le contesta: hola, caracoño. La hostia. La verdad que. Es bueno, ¿eh? Sí, ¿se puede poner? ¿Se puede poner? Sí, pues no lo sé. Ah, bueno, vale. ¿Se puede poner? Sí, que vale. Claro que se puede poner y tanto. Sí, hombre, sí. Mira, es una pregunta esto de ¿se puede poner? Es Sí, una pregunta como muy moderna, ¿eh? Sí. Porque esto hace 15 años... Ni te lo planteabas. Te planteabas. Nos autocensuramos sin darnos cuenta, ¿eh? Sí, cuando además no hay nada ofensivo, ¿eh? Claro. Es lenguaje, a ver. No, pero luego Ahora todo te lo piensas, siempre aparece alguien de... Be saying I'm done with you. I'm gonna make you good. Leave me by my hand. Then the crowd gon' cry for the midnight man. Love and cry. Love and cry. But you know I'm torn. Everybody knows I'm torn. Yeah, you know I'm a midnight man. Everybody knows I'm torn. Love and cry. All right, baby. Love and cry. That's how it is. Love and cry. Love and cry. Mm-hmm.
pasas volando cuando está seco, pero así, el barrillo, las piedrecitas, llevas demasiado, un exceso de confianza y te vas para abajo. Ahí es lo que iba a decir, no te puedes confiar, ¿no? ¿Quién dijo prisa? Eso. No. Y menos en esto, que de verdad que aquí un mal apoyo, yo no te digo evidentemente que la gente se mate, pero lesiones de estas que te amargan un año, Que sí, que sí. o el resto, cuidado, No, Aparte, pues, que cuando vas al suelo aquí estas piedras no se doblan ni un poco. no. ¿Sabes qué me recuerda mucho el bisbe? Me recuerda mucho... ¿habéis estado en Canarias? No, Yo una vez, pero muy joven, no. Ahí hay una formación muy parecida a esto, Ujú. que son así, rollo asfalto, ¿no? Rollo cilíndrico. Y es roca, basáltica sobre todo. Es el interior de una chimenea de un volcán, Amigo. que con el paso de los milenios se derrumba lo que viene siendo el volcán, la chimenea, pero lo que queda dentro quedó fosilizado. Vale. Quedó la roca endurecida y fosilizada. Claro, todo lo que hay alrededor se erosiona y cae, y queda esto, que se llama allí roque. Roque. Esto allí se llama roque. Bueno, esto no, porque esto no es volcánico. ya. Pero la misma forma que tiene esto, lo tienen los roques. Porque es una piedra, digamos, fundida y Es roca, pero solidificada. como en asturiano, roque. Roque. Ah, sí. Pues tal cual, me lo recuerda mucho. ¿Cruzamos esto? Pues. No se ve, arriba. Sí, hay que Sigue estando un poco tapado arriba, así con niebla. Bueno, aún nos queda un ratito para llegar Parece que el camino va por allí, ¿verdad? Correcto, creo sí. que sí. No está muy bien señalizado aquí. No, pero se adivina ya allí. Sí. Bueno, aquí Ah. voy a echar mano. Un poco de tartera, ¿eh? Hombre, sí. Dice, me cago en la puta, tengo un hijo inteligente de cojones. Es así, porque se ha sacado el carnet de identidad a la primera. El carnet de identidad la primera. O sea, cada uno se busca sus motivos para estar orgulloso de eso. Eso está claro, ¿eh? Mira, que tiene que haber ahí un sitio para poder pasar, ahí ve un poco de hito. Esta me parece que es la ruta más cortita, ¿no? Para llegar Sí, al más Galaxó. cortita, pero Una de las más la cortas. más rara, sí. Y la espalda de momento respondiendo. Sí, ves, me alegro mucho. Tengo un dolorcillo, pero lo tengo siempre. Bueno. Ya le digo siempre que, Julio, si es que lo tuyo es hacer excursiones. ¿Ves? Yo he tenido problemas también en dos Ls de esas, dos lumbares, por una protuberancia. Vaya. Y de hecho me pilló en un camino, tuve que mandar la maleta por no dejar el camino. Ah, sí, Daba la eso maleta, no lo aguanté dijiste, 5 sí. días con esos servicios que hay, ¿no? Sí, postales, Fíjate tú ¿verdad? que me sentía yo rarísimo, me sentía yo como culpable casi, ¿no? Esa mentalidad de que tienes que llevar tu maleta, que además la disfruto, ¿no? Yo disfruto de llevar mi... Parece como que la recompensa es mayor, ¿no? Y me sentía como impostor yo en el camino.
tuve que mandar las Que fotografías. no llevaba Llevaba una mancha. pequeñita con agua, el teléfono móvil y para de contar y la Ya, credencial. bueno, pero claro, era fuerza mayor, Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En qué camino te pasó Esto esto? me pasó en el francés, parte de la meseta. Por cierto, yo lo disfruté mucho, me gustó mucho meseta. Bueno, Hombre. los 5 días recuperé aquello y tal. Muy bien. Pero a lo que voy, a mí esto de hacer este tipo de actividad, de verdad, me beneficia cuando tengo dolores, Ajá. más que estar en el sofá, la cama, en la silla, es que radio. Te digo que voy Claro. a tirar cables y la hostia. Estar en movimiento al final, ¿eh? El cuerpo es curioso. ¿sí? Totalmente, totalmente. Estar haciendo un movimiento, un ejercicio, me ayuda mucho más que, no, voy a descansar en casa, que va, yo Sí, estoy sí, rabiando en el sofá, rabiando, me duele Claro. muchísimo. Cuando me duele mucho más que no estar haciendo algo. Mira qué fotazo tiene esto. ¿Eh? Una foto aquí. El cuerno. de panorama. Claro que sí. ¿El cuerno se llama? No, se llama el bisba, coño. Ah, bueno. Parece un cuerno. ¿Y tú sabes cómo se dice cuernos en fino? ¿No? Cuernos en fino, ¿no? Protuberancias córneas con incrustaciones calcáreas, signo evidente de infidelidad matrimonial. Ya, cuando llegas al final ya estás como tratando de descifrar qué me está contando, ¿no? Un momento, ya que voy a hacer una foto, ¿por qué nos ponéis aquí? A Yo ver. saco también una foto. Bajamos por aquí nosotros, me acuerdo perfectamente. Aunque no es por aquí, ¿eh? Que vamos a ir nosotros. Ya. Bueno, pero sí que es verdad que cuando hicimos esta ruta al Galaxó, nosotros bajábamos por aquí. Ya, qué bueno. A ver, cruce. Ahí estás para merendar. Era el colegio, tú. Clase de gramática. Y la profesora
Pregunta, a ver, Antonio Martínez, hágame usted una frase que contenga las palabras caballo y seto. Y el Antonio Martínez dice, el caballo, cuando saltó el último seto, ganó la carrera. Hostia, muy bien, muy bien, muy bien. Dice, a ver, Pedro Grimal, hágame una frase. Dice, el caballo, que tenía mucha hambre, se comía la hierba del seto. Dice, ah, muy bien, muy bien. Dice, a ver, Antonio Vargas Heredia, hágame una frase. Claro, dice, el caballo se rompió una pata, pobre seto. Cosas del idioma. El idioma caló. Caló. ¿Qué tal? Bueno, pues hoy veremos nueva ruta. Ah, mi cariño, Bueno, mi cariño, pero hago con aquí calado. veieu el bocata, el primer bocata d'estiu del Julio, que també ha fet avui, perquè el nostre convidat aquí, Raúl, Sí, también. Bueno, mira eso. Has visto. Y además me han avisado de que cuidado el apretar, Claro. que se sale por los bordes. Sí, que ya te habíamos enseñado en varios vídeos, Y tanto está fría la bocata. cerveza, Sí, es que llevo aquí un cubitera dentro de la Mira, bolsa, ¿cómo hombre. cargáis? Claro, cubitera dentro ahí para que mantenga un poquito el fresquito, sí. catalana. De Huesca, de un pueblo que se llama Bolea. Está la colegiata, que es una pasada, aquella iglesia. Están justo al lado de Loarre. Sí, el castillo de Loarre. Y ¿sabes qué casualidad? Sí. Que la mujer de Albert, de apellido se llama Bolea, la tía. Bolea. Como Sí. el pueblo de mi padre. También tiene descendientes aragoneses también. Pues fíjate tú, Sí. que al final, como dicen por ahí, ¿no? Esto es un pañuelo. Sí. Pañuelo y lleno de mocos.
Aquest el Galatzó és el primer 1000 d'aquí, començant pel sud de l'illa. 1027. Primera de tramuntana començant d'Andrés. Sí, Para mí este tiene mejores vistas casi que todo. sí. ¿Qué? Las vistas del Galatzó. Son impresionantes, hombre. En aquest punt, a pocs metres del cim, van coincidir amb la Rita i en Sergi, una brasilera i un català que viuen a Catalunya i estaven passant uns dies a Mallorca. Vam pujar junts fins al cim i vam estar xerrant una estona plegats durant el merescut descans a dalt. Van saber que la Rita i en Sergi tenien previstes unes excursions més per la Serra de Tramuntana i, és clar, en Raül, en Julio i jo mateix vam aprofitar per recomanar-los alguns punts d'interès a la mateixa serra i després d'una conversa molt amena ens van despedir d'ells per començar el descens fins al nostre cotxe. Bueno, Julio, ja arribem. Ja hem fet el cim.
chicos. De tornada, el restaurante espera. Ahora descenso, sí. Cuidado con correr para el restaurante, que No. el descenso no es tampoco, no. ¿cómo se dice? Moco de pavo. Exacto. Tenemos tiempo de sobras. ¿Y qué te iba a decir? Cuando hiciste el primitivo, ¿fuiste por hospitales? Ah, El día fue curioso, porque yo me las prometía, como se dice, me las prometía muy felices. sí. Porque empecé la etapa con un tiempo excelente. Y de hecho empecé a disfrutar de la subida. Hola. Hola. Empecé a disfrutar de la subida con un tiempo maravilloso. Ajá, Empecé a tener las primeras vistas. sí. Pero empezó de repente a cubrirse un poco y a subir el aire, el viento, y de la izquierda, que era una caída, yo iba por el camino, de la izquierda empezó a subir la nube, pero a una velocidad tremenda. Y de repente la nube me sumergí vino dentro, yo iba andando, ya empecé a dejar de ver nada, todo era aire frío y nube fría y humedad, o sea, el pelo mojado, y digo, ¿esto qué es? Asturias. Y ya el resto de hospitales no lo disfruté, digamos, sino... Tuviste un poco de sino, mala suerte. Dale, hasta que llegas a un punto en el cual ya has superado el puerto de Palo y viene una bajada. Bueno, pues en la bajada, sí. luz. Me perdí todo lo demás. Y estoy bajando y un señor italiano, llevaba 20 metros, había unos malagueños delante, el señor italiano se pegó un tortazo. La bajada, ¿no? La bajada es tremenda. Es que es tremenda, ¿eh? No resbalar, sí. Sí, cuidado. un tortazo. Sacaron el botiquín los malagueños, le curaron las manos. Vaya. Pues sí, ruta de hospitales. Sí, hombre. Muy guapo. Es una de las, si no me equivoco, salvando alguna ruta por los Pirineos, es el puerto más alto de todos los caminos. Sí, ¿no? Bueno, mira. Venga, canta y calla. Para que lo borre. Eso. Eso, mitad de canción es cuando tienes que hacerlo. Claro. Bueno, pues lo borro, recuérdamelo que lo hago. Venga, vamos. Dice, por tu amor, que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan una copa y muchas más, que me sirvan de una vez para todo el año, que me pienso seriamente emborrachar, si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo, gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Bravo. Esto ya borracho ya tiene que ser. Bueno. Mi amigo y yo, tío. Bueno. Sí, Y canta. encima, joder, entera. Que sí. Que No sé. si tienen una memoria, yo digo, pero bueno. Sí. Que Una yo- memoria, una hay que cosa. acordarse de toda la canción y encima bajo los efectos del alcohol. Es que es eso. Sí. Yo, Y vamos. esa canción se canta
con los dos agarrados. Agarrados. Y las mujeres nuestras descojonándose de la risa. Claro. Sí. En el vídeo que le hice, que es una especie de vídeo, bueno, que le hizo. Sí, bueno, entre los dos. Hay un par de fotos que estoy con él, Sí. así en una le doy un beso a los morros y todo, que estamos así, la estamos cantando en casa de él, que llevábamos nosotros una mierda. Una gata buena. Pero todo el mundo se ríe, porque claro, sí, pues la cantamos, sí. Esa, luego una de los Panchos que se llama I. Ah, sí, hombre, un gran clásico. Sí. Se llama I latina. Y latina la canción. ¿Y qué perdón, hiciste? Y. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste? Y mataste la esperanza que hubo en mí. ¿Te das cuenta que voy diciendo? Y qué ingrato es el destino que me hiere? Y qué absurda es la razón de mi pasión? Y qué necio es ese amor que no le voy a poner. Esa también la cantamos. Porque a él le gusta cuando hay un momento que para y dice cuac, cuac, cuac. Bueno, muy bien. Pues sí, me gusta cantar, pero porque canto mal. Pero sí. Nah. Pero bueno, yo creo que esta versión que ha quedado grabada, tendríamos, lo suyo sería también partir la pantalla por la mitad, Ah, sí. y claro. hacer la versión ebria y sobria. Ah, sí. Bueno, pues la canto después del restaurante. Bueno, pues una botella para Julio solo. Uno para él solo, sí. El antes y el después. Un momento, ¿quién conduce? Yo. Bueno, si no yo, también, no. Los dos podemos El conducir. problema de tu escuela conduce. Bueno, companys, tu. Sí. Vale, salud. Bueno, ja després de... No digas que no es todo un plato.